Hola, bienvenido a la sección de jurisprudencia de Faur Libertatis. En esta ocasión te vamos a hablar del caso Baby Boy contra los Estados Unidos de América, el primer caso sobre el tema del aborto que fue del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Se compone de 7 comisionadas o comisionados y su sede se encuentra en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. Así, los Estados Unidos de América ratificaron la Carta de la OEA en junio de 1951, mientras que el caso Baby Boy se falló por resolución 23/81 en marzo de 1981. Antecedentes del caso. En el año de 1973, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió 2 casos relativos a derechos reproductivos que trascendieron en todo el planeta, el caso Roe vs. Wade y el caso Doe vs. Bolton. El primero relativo a un caso de aborto en el estado de Texas, mientras que el segundo se trató de leyes antiaborto en el estado de Georgia. Y es que la supuesta víctima del caso fue un feto humano abortado en el Boston City Hospital en Massachusetts, a cargo del Dr. Kenneth Edelin. Así, el Dr. Kenneth Edelin fue condenado por el delito de homicidio, pero fue absuelto en apelación por la Corte Suprema Judicial de Massachusetts. Agotados los recursos de jurisdicción interna en los Estados Unidos, la Comisión Interamericana recibió una petición a cargo de la asociación Catholics for Christian Political Action, algo así como Católicos por la Acción Política Cristiana. Así, la petición sostuvo la supuesta violación a los derechos humanos a la vida, a la igualdad ante la ley, los derechos del niño y el derecho a la salud, contemplados en los artículos 1, 2, 7 y 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. También se sumaron a la petición diversos activistas y grupos religiosos, como el obispo de Arlington, Virginia, y la asociación Lawyers for Life, algo así como Abogados por la Vida. Ojito con esto porque en su réplica el gobierno de los Estados Unidos sostuvo que no se violaron disposiciones de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, menos aún en la hipótesis adicional de que se contemplaran también las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto último porque los Estados Unidos no son parte del Pacto de San José. Respecto a la dúplica, los peticionarios del caso solicitaron que se hiciera una interpretación extensiva del artículo 1 de la Declaración Americana en razón del artículo 4.1 de la Convención Americana, es decir, que el derecho a la vida debía entenderse protegido desde el momento de la concepción. Fijada la litis convencional, la Comisión Interamericana nombró como relator del caso al profesor brasilero Carlos Alberto Dunche de Abranches. Resolución. La comisión sostuvo que el caso se presentó en enero de 1977, mientras que la Convención Americana entró en vigor en julio de 1978, esto en el contexto en donde Estados Unidos evidentemente no era parte del régimen convencional completo de derechos humanos. Se sostuvo que la sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts no era apelable en términos del título 28, sección 1257 del Código de los Estados Unidos de América, por lo tanto no pudo haber sido del conocimiento de la Corte Suprema. Se sostuvo en el fondo que, al redactarse la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Comité Jurídico Interamericano tuvo en mente un artículo muy similar al diverso 4.1 de la Convención Americana, pero al final se descartó esa redacción en el documento. Esto porque tal redacción sería incompatible con las leyes relativas al aborto y la pena capital. Y es que de haberse aceptado una fórmula cerrada, las leyes sobre aborto hubieran sido afectadas en al menos 11 estados americanos: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y los Estados Unidos de América. Mucho ojito porque el argumento toral de la Comisión Interamericana consistió en que desde 1948 el sistema interamericano no acogía la interpretación de los peticionarios. A la luz de los antecedentes expuestos, queda en claro que la interpretación que adjudican los peticionarios de la definición de derecho a la vida formulada por la Convención Americana es incorrecta. La adición de la frase en general desde el momento de la concepción no significa que quienes formularon la convención tuviesen la intención de modificar el concepto de derecho a la vida que prevaleció en Bogotá cuando aprobaron la Declaración Americana. Las implicaciones jurídicas de la cláusula en general desde el momento de la concepción son sustancialmente diferentes de las de la cláusula más corta desde el momento de la concepción, que aparece repetida muchas veces en el documento de los peticionarios. Se sostuvo que aunque la Convención Americana hubiese utilizado un absoluto, es decir, la vida desde el momento de la concepción, tal conclusión no era extrapolable a un estado que no había ni firmado ni ratificado el tratado internacional. Y es que incluso interpretando las disposiciones de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los argumentos de los peticionarios no eran los correctos. Consecuentemente, la Comisión Interamericana sostuvo que no se encontraron violaciones a las disposiciones a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Repercusiones.
Esta fue la primera resolución interamericana sobre el tema del aborto y la protección de la vida desde el momento de la concepción. Y es que en aquel entonces ninguna mujer desafortunadamente integraba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive hubo 2 votos disidentes. Y es que tuvieron que pasar casi 31 años para que otros órganos del sistema interamericano se pronunciaran también sobre la vida desde el momento de la concepción, en el año 2012. Y es que, como puedes observar, los avances en materia de derechos reproductivos han sido algo bastante lentos en la región interamericana. Muy bien, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parecen los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baby Boy contra los Estados Unidos de América? ¿Conocías el caso? Déjame saberlo en los comentarios. Si este video te gustó, por favor dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.